de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Sí, Señor. Un toque de ti. Anhelo, Señor. Digámosle. Más de ti, Señor. Anhelo, anhelo más de ti, Señor. Dígale, anhelo más de ti. Levante sus manos y dígalo. Anhelo, Señor. Digámosle más fuerte. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Anhela al Señor. Allá atrás, hermanitos, levanten sus manos. Rindámonos al Señor. Vamos, todos con las manos levantadas, digámosle. De ti, anhelo, Señor. Otra vez. Y anhelo, anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Un toque de ti. Anhelo, Señor. Digámosle. Anhelo. Aleluya. Deje que la presencia del Señor lo toque. Anhelo más de ti, Señor. Dígame. Anhelo, Señor. Un toque de ti. Anhelo, Señor. Un toque de tu espíritu. Anhelo, Señor. Puede tomar su asiento, pero por favor no caiga en la adoración, en la presencia del Señor. Anhelo, anhelo más de ti, Señor. Digámosle el coro. Anhelo más de ti, Señor. Un toque de ti. Anhelo, Señor. Que se oiga. Anhelamos, anhelo más de ti, Señor. Yo te anhelo, anhelo más de ti, Señor. De ti, anhelo. Vamos, abra sus labios y dígale que se escuche tu adoración. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo, anhelo más de ti, Señor. Un toque que está el Señor tocando. Veniste a adorarle. Levanta tu vida, abre tu vaso. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo, anhelo más de ti, Señor. Un toque de ti. Anhelo, tócalo. Toca al Señor, abre tu vaso. Anhelo más de ti, Señor. Dígalo. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo Toque de ti. anhelo, Señor. Aleluya. Rindo mi ser, mi corazón. Sí, digámosle. Rindo mi ser, rindo
rindo mi corazón a ti. Aleluya. Digámosle de nuevo, rindo mi ser, el canto que cantábamos. Rindo mi ser, mi corazón. Aleluya. Rindo mi ser, Mi corazón. Rindo mi ser. Señor, necesitamos más monitores, por favor. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Nos sentimos muy felices de estar en la casa del Señor. Hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Hoy hemos llegado a la parte número 17 con respecto a la doctrina de la Trinidad, y ha sido, hermanos, en toda esta trayectoria una gran experiencia, principalmente para mi vida, porque me he dedicado de lleno, de total, al estudio de la palabra del Señor. Todavía me dan ganancia los monitores, y realmente, hermanos, hemos adquirido bastante conocimiento, porque necesitamos conocer nuestra doctrina de la palabra del Señor, hermano. Así que hoy vamos a continuar. Estamos ya casi llegando al final de estos estudios. Vamos a leer la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 23, versículo 43. ¿Cómo están, hermanos? Espero que estén bien. Cada semana trae diferentes experiencias. Para algunos, quizás las experiencias de este fin de semana han sido extraordinarias. Para otros quizás no tan favorables, pero Dios, que conoce los propósitos, el que permite la prueba, dice la palabra del Señor, también va a dar la salida. Cualquiera haya sido su experiencia en esta semana, no dudamos que el Señor tiene cuidado de nuestra vida, hermano. La Biblia dice que así como la gallina protege a los polluelos debajo de sus alas, así el Señor protege nuestra vida, hermano. Así que hoy continuamos el estudio de la palabra del Señor, y hemos, hermanos, estado en la radio más de 3 meses tocando estas enseñanzas, y ha habido una polémica por parte de aquellos que no entienden el propósito de poner estas enseñanzas. El propósito de poner estas enseñanzas en la radio no es para, hermanos, que contender simplemente, sino que queremos establecer las doctrinas de la palabra del Señor. Este pasado jueves me llamaban varios pastores a la radio y me decían: pastor, no se sienta que usted está peleando, al contrario, usted está haciendo lo que dice Judas, que defendamos ardientemente, que combatamos ardientemente por la fe. Amén, hermano. Y todos aquellos que se levantan contra este estudio es porque obviamente les está haciendo cosquillas, hermano. Me dicen ellos, los pastores que llamaban, pocos en la radio se atreven a tocar estos temas. Unos porque quizás no tienen valor, otros porque quizás no quieren dedicarse tiempo para estudiar, porque en las iglesias se carece, hermanos, de ese anhelo de estudiar la palabra del Señor. A la mayoría de nosotros nos gusta ya el plato servido en la mesa, y aún hay pastores, y bueno, la crítica es constructiva, hay pastores que están en contra del estudio de la palabra del Señor, y a donde ponen el dedo, ahí predican. Nosotros creemos que la dirección
hermano, de lo que el Señor nos da para predicar, viene del Espíritu Santo, hermano. Pero es necesario que el hombre sea, hermanos, entregado al estudio de la palabra del Señor. No podemos estar nosotros, hermanos, ignorantes de lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Amén. Porque entonces, hermanos, no estaríamos ejerciendo nuestra fe. ¿Qué haría usted cuando llega un Jehová Witness? Cuando llega un testigo de Jehová a su casa, cuando llega un adventista, cuando llega un sabeliano, lo que hacemos es tirarle la puerta porque no tenemos muchas veces la herramienta para contrarrestar a esas personas. De hecho, hoy me llegó un Jehová Witness, y digo en inglés porque era uno de raza morena. Le dije: vas a perder el tiempo, yo sé que ustedes no creen en esto y lo otro, y se quedó con la boca abierta. Le dije: mejor no pierde el tiempo conmigo, porque nosotros estamos conscientes en quién hemos creído, hermano. No, esa era la enseñanza de ayer en las células. ¿Cuál era la enseñanza de ayer en las células, hermano? ¿Ya se les olvidó o no predicaron bien los líderes? Jesucristo es Dios, hermano. Y aunque otros tengan cualquier concepto de Él, para nosotros Jesús es el Señor. Así que hay que estudiar la palabra. Y como les decía, hermano, muchos en la radio no enseñan esto porque no quieren estudiar, no quieren esforzarse. Mas sin embargo, aquí estamos contentos porque el Señor, hermano, nos ha concedido el estudiar esta enseñanza de la palabra del Señor, y miles de personas están siendo beneficiados con la palabra del Señor. Usted no tiene ni la menor idea de cuántas personas nos siguen a través del internet y a través de la radio, atentos a escuchar la palabra. Algunos para contradecir, otros porque están enriqueciéndose en el conocimiento del Señor. Digan amén, hermanos. Vinieron callados hoy. ¿Comieron, hermanos? Bueno, pues espero que si comieron estén felices, porque no tiene sentido, hermano, que vaya a dormir. Ahora ya pusieron como tipo camas ahí al frente, aquí al frente. Usted no las ve porque están dobladas. Si se duerme, lo vamos a acostar en esas camas que han hecho ahí enfrente. Amén, hermano. Porque si uno va a dormir, hermano, yo creo que este no es el mejor lugar para dormir. Porque si aquí duerme, aquí va a dormir rete mal, hermano. Por eso mejor abramos los oídos, paremos nuestras antenas y confirmemos la palabra del Señor. No queremos una iglesia muerta, una iglesia con la boca abierta. Queremos una iglesia que si va a abrir la boca va a ser para dar gloria a Dios y aleluya al Cristo de la gloria, al que glorificamos, hermano. Amén. No es posible que desde que iniciamos esta iglesia, hermano, si hasta la garganta nos ha desarrollado de tanto al principio, hermano, de esta iglesia, y siempre tratar de que esta iglesia no se duerma, que ustedes no sean desenfocados, desenfinados, que no sean hermano, distraídos en los cultos. Desde el principio, cuando éramos solamente unos cuantos, hermano, siempre ha sido nuestro deseo que esta iglesia sea una iglesia dinámica, una iglesia que diga amén, gloria al Señor, hermanos, amén. Y que la manita suya en la izquierda tiene que tener la palabra del Señor y la derecha debe de estar hacia arriba. Aleluya, gloria al Señor, amén, Cristo vive. Y ustedes, hermanas, tienen mano derecha, tienen mano izquierda, hermana. Entonces hay que levantarla y decir amén, hermano. Así como la levanta para pegarle a su marido, así como la levanta para pegarle a su mujer, levantémosla para decir gloria al Señor, hermano. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Lucas capítulo 23, versículo 43. ¿Lo encontraron, mis amados hermanos? Dice de la manera siguiente: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso. Leemos de nuevo el versículo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a cerrar la Biblia, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios, por la consolación del Espíritu, oh Dios amado. Ahora te damos gracias por la palabra que se nos ha de impartir, y que este conocimiento, oh Dios, sea para la edificación de nuestras almas. Ayúdanos a retener el buen estudio de tu palabra, a ser hombres y mujeres con un conocimiento concienzudo, Señor, de las verdades eternas, para que no hayamos de ser confundidos, sino que seamos preparados enteramente para toda buena obra. Ayúdanos, Señor. Abre, oh Dios, el entendimiento. Capacita nuestra mente, porque reconocemos que somos de poco entendimiento, somos de poca retentiva, oh Dios, pero de ti viene la sabiduría. Tu palabra dice que si a alguien le hace falta sabiduría, te la demande a ti. Oh Dios amado, bendice a Iglesia Cristiana, Última Llamada de Restauración. Bendice a los radio oyentes, a los televidentes y a todos los que estamos en este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice: amén. Ya les dije, hermano. Y la iglesia dice: amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, para la gloria del Señor. Y siéntese bien. Aleluya. Hoy, hermanos, llegamos a la parte 17. Con respecto, hermanos, a este largo estudio que hemos estado abordando sobre la doctrina de la Trinidad. Y hoy queremos comenzar, hermanos, sobre el significado del bautismo. Esa es la enseñanza de la palabra del Señor para nosotros. El significado del bautismo. Y ya hemos estudiado, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, cuál es el verdadero o la verdadera fórmula bautismal. ¿Se recuerdan que ya estudiamos eso, hermanos? Y establecimos con suficientes argumentos que la verdadera fórmula bautismal que se ha usado desde el inicio de la iniciación de la vida de la iglesia, la verdadera fórmula a lo largo de todo el periodo de existencia de la iglesia, ha sido y es la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: hoy le vamos a sacar todos los amenes que tienen rezagados. A lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de los siglos de la iglesia, ya vimos en los argumentos escriturales, filológicos y en el argumento histórico que los únicos registros y de la única fórmula que hay registro es de la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: ya vamos entrando. Y la iglesia dice: amén. Entonces, hermanos, habiendo ya establecido con suficientes argumentos bíblicos, históricos, filológicos, que la fórmula bautismal usada a lo largo de la historia es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora vamos a estudiar, hermanos, cuál es el verdadero significado del bautismo. Porque los abelianos le dan un significado erróneo al bautismo en agua. Yo no sé si ustedes
como iglesia cristiana, iglesia trinitaria. ¿Cuántos somos iglesia cristiana, iglesia trinitaria, hermanito? Ya les dije, hermano, ¿cuántos somos iglesia cristiana, iglesia trinitaria? Amén. Así se dan ganas de predicar y enseñar la palabra del Señor. Y los que no dicen amén, ustedes piensan que a mí me dicen amén. Le decimos amén a la palabra del Señor, hermano. Gloria al Señor. Entonces hoy vamos a estudiar cuál es el verdadero significado del bautismo en agua. Porque los sabelianos le atribuyen valores salvíficos, valores que, hermanos, ellos se han inventado. Es decir, que ellos dicen que para que la salvación se complete en la vida de una persona que recibe al Señor, tiene que ser bautizado en agua. Es decir, que le atribuyen poderes salvadores al bautismo en agua. Sin embargo, nosotros, hermanos, tenemos claro cuál es el significado del bautismo en agua. No sé si ustedes lo saben. A estas alturas me imagino que ya lo saben, hermanos, el significado del bautismo en agua. Porque si no lo saben, hoy lo vamos a aprender en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, uno de los significados, o dentro del significado más bien del bautismo en agua, está la ceremonia, que eso lo estuvimos tocando en una de las enseñanzas, que el bautismo en agua es una ceremonia que nos hace entrar en la familia de Dios. Amén, hermanos. El bautismo en agua es una ceremonia que nos hace entrar en la familia de Dios. Pero aparte de ser una ceremonia que nos hace entrar en la familia de Dios, el bautismo es un testimonio público. Un testimonio público de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es decir que, hermanos, el bautismo en agua es un acto externo que revela la fe que hay interna. El bautismo es un acto externo que revela lo que Dios ha hecho internamente en nuestra vida. Cuando una persona ha sido salva, cuando una persona ha sido transformada, cuando una persona ha nacido de nuevo, cuando una persona ha recibido al Señor en su corazón, entonces se bautiza. ¿Para qué se bautiza? Para dar testimonio público que él ha nacido de nuevo y que Dios lo ha transformado en una nueva criatura. Aleluya. Digan gloria al Señor, hermano. También dentro del significado del bautismo en agua va lo que se conoce como comunión. Cuando uno se bautiza en agua, tiene comunión con Dios, tiene conciencia limpia, conciencia tranquila delante de Dios, porque la Biblia nos manda a que nos bauticemos, no para ser limpios de los pecados, sino para que cumplamos un mandamiento. Entonces, cuando alguien no se bautiza, no está cumpliendo un mandamiento de la palabra del Señor. Cuando nos bautizamos, estamos cumpliendo un mandamiento de la palabra del Señor, y entonces tenemos una conciencia tranquila delante del Señor, hermano. Amén. Pero, hermanos, el acto, la ceremonia bautismal no tiene ningún poder salvador, porque el que salva es Cristo. 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 Voy a dejar de decirlo hasta que digan amén. El que salva es Cristo. El que limpia es Cristo. Lo que limpia es la sangre de Cristo, hermanos. Dicen amén, hermanos. Entonces los sabelianos le atribuyen valores salvadores a las aguas bautismales. Ellos dicen que al ser bautizados en agua, una persona es lavado, limpiado de sus pecados, al contrario de lo que la palabra del Señor dice.
La palabra del Señor dice que al haber sido limpiados, al haber sido perdonados, al haber sido transformados, es que damos el paso para bautizarnos. ¿Para qué? Para darle testimonio al mundo que Cristo nos ha cambiado y nos ha limpiado y nos ha regenerado y nos ha hecho nuevas criaturas. Amén, hermano. Entonces el significado del bautismo es que nos bautizamos porque hemos sido perdonados. Ya les dije que digan amén, hombre. Nos bautizamos porque hemos sido perdonados. Nos bautizamos porque hemos sido perdonados. No nos bautizamos para ser perdonados. Eso es lo que enseñan los Jesús solos. Los Jesús solos, los sabelianos enseñan que para ser perdonado, para ser limpiado, hay que bautizarse. Y la palabra del Señor lo que enseña es que nos bautizamos, nos sumergimos en las aguas porque ya hemos sido perdonados. O les pregunto a ustedes, cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, ¿bautizaba para que las personas se arrepintieran o ya venían arrepentidos? Díganlo fuerte. ¿Se bautizaban porque ya venían arrepentidos o para que se arrepintieran? Se bautizaban porque ya venían arrepentidos. Amén, hermanos. Por eso él les dijo a los fariseos que quien les había enseñado a huir de la ira venidera, porque querían bautizarse sin haber sido arrepentidos. Entonces, para que Juan bautizara a una persona tenía que dar frutos dignos de ¿qué? Entonces nosotros como iglesia nos bautizamos porque ya hemos sido lavados, ya hemos sido perdonados, ya hemos dado frutos dignos de arrepentimiento, ya hemos sido restaurados y nos bautizamos como un acto de obediencia a Dios de los dioses. Digan gloria a Dios, hermano. ¿Me están entendiendo? Más le vale. Dicen amén, hermanos. Entonces, hermanos, finalmente llegamos a la última desviación doctrinal de los sabelianos, la que se refiere a la aplicación de un valor no escritural al bautismo en agua. Eso es lo que les estaba mencionando, que ellos le aplican un valor no espiritual al bautismo en agua. Hemos dicho ya que los sabelianos demuestran un marcado interés por otorgar a la ceremonia del bautismo un valor mucho mayor que el que realmente posee. Los sabelianos se interesan en darle al bautismo un valor que realmente no posee, hermanos, porque ya les expliqué claramente lo que significa el bautismo. Pero ellos quieren atribuirle poderes salvadores al bautismo. Le quieren quitar los poderes salvadores de Cristo y dárselos al bautismo. Y ellos se esfuerzan por eso. Ellos dicen que la persona que muere sin bautizarse se va al infierno. ¿Por qué? Porque le atribuyen poderes salvadores al bautismo y que realmente no los posee. Porque el que posee el poder salvador y limpiador es la sangre de Cristo, hermano. Esta sobrevaloración llega hasta el punto de hacer depender la salvación de las almas y el perdón de los pecados de la administración de las aguas bautismales. Mire hasta dónde han llegado los sabelianos. Ellos dicen que la salvación de las almas depende del bautismo de las aguas. ¿Usted cree que no es un error garrafal eso? Decir que la salvación de las almas y el perdón de los pecados depende de la administración de las aguas bautismales. No, hermanos. La Biblia dice que viene la salvación por el creer en el Hijo de Dios. La salvación viene al confesar la fe del Hijo de Dios. La salvación viene porque hemos sido limpiados, purificados con la sangre de Cristo, hermano. Pero ellos le atribuyen el perdón de pecados a las aguas. Dígalo, eso es un errorazo. Ellos malversan algunas escrituras, como también algunos argumentos que utilizan
para hacer creer a los simples su concepción particular sobre el valor del bautismo. Malversan algunos versículos, malinterpretan muchos versículos para hacer caer a los simples. Y esos versículos que malversan y malinterpretan los vamos a estar estudiando en la próxima enseñanza, para que veamos cuál es el significado que ellos le dan al bautismo. Malversan versículos, confunden versículos, haciéndolos que digan lo que ellos quieren que digan. ¿Y a quiénes es que hacen caer, hermanos? ¿A quién dije, hermanos? A los simples, a los sin entendimiento, a los bajados con vara, a los que no leen la palabra del Señor, a los que vienen solo a sentarse y a ocupar una silla en las congregaciones, a los que nunca leen la palabra, la tienen de adorno, a los que nunca se interesan en comprar un libro de la historia, a los que todo el tiempo pasan viendo solo películas y viendo novelas, para bajarse a aquellos que no muestran interés en las sagradas escrituras, pero a aquellos hombres de Dios que leen la palabra, se desvelan en la lectura, se queman las pestañas. A eso no los confunde ni el diablo, porque son hombres de Dios, hermanos, que se preparan en la palabra y en el estudio. Amén, hermanos. Básicamente ellos sostienen que la fe, mire lo que ellos dicen, ellos sostienen que la fe sola no es suficiente para una persona, para que una persona alcance el perdón de pecados. Ellos dicen, no es suficiente solo el creer en Jesucristo. Con que solo crea una persona en el Hijo de Dios, eso no es suficiente para alcanzar el perdón de pecados. Ellos sostienen que el lavamiento se produce por medio de las aguas bautismales y que, por supuesto, según sus delirios, deben de ser transmitidas en el nombre de Jesús. Amén. Ellos dicen que la fe en Cristo no es suficiente para el perdón de pecados, que para recibir el perdón de pecados hay que administrarle a una persona o a los convertidos el bautismo. Y claro, en sus delirios el bautismo debe de ser en el nombre de Jesús. Ellos están así, mire, chollados, están trastornados como el diablo, hermano. Amén, hermano. Si el acto del bautismo es simbólico, el acto del bautismo es un mandamiento, hermanos, un acto simbólico que representa la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, y la muerte y la resurrección de nosotros como nuevas criaturas, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Celebremos la misericordia del Señor, hermanos. Pero veamos lo que dice un actor sabeliano, para entender más claro lo que ellos creen. Miren cómo figuran ellos el significado del bautismo. Vamos a leer lo que dice ¿qué les dije, hermanos? Autor sabeliano. Oiga lo que dice este sabeliano, como los que salen en la radio. Estos son aprendices de estos sabelianos en otra jerarquía. Dice este sabeliano: en las aguas bautismales está la fuente del Calvario, sangre y agua, según Juan 19:34. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, según 1 Juan 5:6. Y esto lo sabía el apóstol Pablo, dice este autor sabeliano, quien alcanzó a entender por revelación de Jesucristo, según Gálatas 1:12. Y así es como él bautizó. Dice ese autor que el apóstol Pablo bautizó de esa manera, como ellos. Y de ello da testimonio en Hechos 22:16, cuando Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ese versículo, cuando Ananías va, hermanos, y le habla al apóstol Pablo en su conversión,
lo vamos a dejar para el otro estudio, para ver cómo ellos malversan y malinterpretan esos versículos, haciendo pensar que el versículo dice que en el bautismo se lavan los pecados. Mas sin embargo, ese no es el sentido del versículo, pero eso lo vamos a dar para el próximo estudio. Entonces, lo que he leído es la manera como los sabelianos procesan el bautismo en el agua. Ellos dicen que la fuente está en el Calvario y que, hermanos, Jesucristo vino por agua y sangre. Son versículos manipulados, versículos mal interpretados, que en el próximo estudio los vamos a desglosar. Lo que al menos queda claro de las confusas palabras que hemos citado es que, haciendo una atroz aplicación del pasaje de Juan, de 1 Juan 5:6, los sabelianos desean forzar las escrituras para hacer creer, como ellos dicen, que en las aguas bautismales está la fuente del Calvario. Esta aseveración es repugnante a nuestra razón y repulsiva a nuestro sentido moral. Tratar de decir que en el Calvario está, ¿qué les dije, hermano? ¿Qué les dije, hermano? Que la fuente está en el Calvario. Tratar de decir eso, hermano, es una torpeza, es una interpretación equívoca. ¿Cuál es el concepto que los sabelianos tienen de la salvación? ¿Cuál es el concepto que los sabelianos tienen de la salvación entonces? Si ellos dicen que la salvación no solamente depende de la fe en el Hijo de Dios, sino que también depende del bautismo, o sea que dividen la salvación. Mire cómo la dividen. Dividen la salvación. Ellos dicen que sí es necesario creer, pero que, hermanos, es necesario bautizarse para recibir el perdón y el lavamiento de los pecados. Vamos a ver cuál es el concepto que los sabelianos tienen de la salvación. Los sabelianos declaran que la salvación es totalmente de Dios, quien solamente puede salvar, y en eso estamos correctos, ¿no es cierto, hermano? Los sabelianos declaran que la salvación es totalmente de Dios. ¿Estamos de acuerdo que la salvación es totalmente de Dios? Quien solamente puede salvar. Hasta ahí estamos bien. Pero, no obstante, al introducir su concepción regeneradora del bautismo, establecen que la salvación no opera directamente sobre el alma humana, sino de modo indirecto, es decir, a través de la instrumentalidad del bautismo en agua. Mire qué locura. Ellos dicen, sí, la salvación es de Dios, pero para que la salvación se lleve a cabo es necesario que las personas se bauticen para que sean lavados sus pecados. Esa es una locura. Eso es un desvarío, porque, hermanos, en la lectura que nosotros leímos en la introducción, analizamos y leímos que el que estaba crucificado juntamente con el Hijo de Dios no fue necesario ni se requirió de que fuera bautizado, sino que el Cristo de la gloria le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque la salvación no depende de las aguas bautismales, sino que la salvación depende de creer en el Hijo de Dios, hermano. Gloria al Señor. Entonces, en cierta parte están correctos. Amén. Porque ellos dicen que la salvación viene de Dios, quien solamente puede salvar. Claro, solo Dios puede salvar, hermano. Solo Dios puede salvar. Pero, aquí es donde está el pero. No obstante, al introducir su concepción regeneradora del bautismo, dicen que el bautismo tiene un poder regenerador. Esto ya parece católico. Amén, hermano. Y ya vamos a leer más adelante que mire qué ironía. A nosotros nos hacen ver como católicos, porque dicen que las enseñanzas que tenemos son católicas. Pero fíjese que la manera como ellos conciben el bautismo, atribuyéndole poderes salvadores, eso es lo mismo que la Iglesia Católica hace.
La Iglesia Católica bautiza a los niños porque creen que siendo bautizados esos niños van a ser salvos. ¿No es cierto, hermano? Entonces ellos tienen enseñanzas católicas de sacerdotes, porque solo la Iglesia Católica es que cree de esa manera y interpreta el significado del bautismo de esa manera, que al bautizar una persona es limpio de sus pecados. Aleluya. Sin embargo, nosotros no creemos de esa manera. Nosotros creemos que lo suficiente para alcanzar la salvación es Cristo, la sangre, la fe en el Hijo de Dios, el nacer de nuevo, el arrepentirse, el convertirse de los pecados. Amén. Pero ellos le atribuyen una concepción regeneradora al bautismo. Amén. Establecen que la salvación no opera directamente sobre el alma humana, sino de modo indirecto, es decir, a través de la instrumentalidad del bautismo en agua. ¡Qué locura! ¿Cómo es eso? Que Cristo hizo a medias la salvación en la cruz, que Cristo hizo a medias el sacrificio y que se requería de que se bautizara para que se terminara de lavar los pecados de la raza humana. Que no era suficiente la sangre de Cristo para limpiar los pecados de la humanidad, que no es suficiente la sangre de Cristo que virtió en la cruz del Calvario para ser limpio de los pecados, hermano. ¿Usted cree que es suficiente? Pero ellos le atribuyen atributos regeneradores a el agua, como los católicos, como la Iglesia Católica, que bautizan a los niños para limpiarlos de sus pecados. Entonces ellos tienen enseñanzas católicas. Digan amén, hermano. Como el bautismo debe de ser administrado por manos humanas, hay así un factor humano que se introduce entre la gracia salvadora de Dios y su operación efectiva en las almas de los hombres. Y este factor humano, según ellos, se hace determinante para la salvación. Dicen ellos que entre la gracia de Dios y el alma de los hombres es necesario la colaboración de las manos del hombre para bautizar a esas personas, y que eso es determinante para que las almas se salven. Imagínense a todos ya han caído. Que entre la gracia de Dios se requiere de que el hombre, el pastor o el que bautiza, introduzca a la persona en el agua para que se desarrolle el poder salvador, y entonces la persona recibe el perdón de pecado. ¿Necesita Dios de nosotros para perdonar a una persona? ¿Necesita Dios de los hombres para terminar de limpiar a una alma? ¿Necesita Dios de un hombre para terminar de salvar a una persona? No, de ninguna manera. La sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Mire, se lo voy a leer de nuevo. Como el bautismo debe ser administrado por manos humanas. ¿Por quiénes es administrado el bautismo? Por manos humanas. Entonces dicen ellos, hay así un factor humano que se introduce entre la gracia salvadora de Dios y su operación efectiva en las almas de los hombres. Y este factor humano, según ellos, se hace determinante para la salvación. O sea que ellos dicen que si no se bautiza, la persona rotundamente es condenado. ¡Qué locura! Pero este sistema religioso que ellos usan es llamado apropiadamente, mire cómo es llamado, sacerdotalismo. ¿Cómo es llamado el sistema que ellos utilizan o el significado que ellos le dan al bautismo? Sacerdotalismo. Dígalo, repítalo conmigo. Sacerdotalismo. Y ha sido condenado en pleno por la Iglesia Reformada. Ha sido condenado ese sistema que atribuye poderes salvadores a las aguas,
que atribuye poderes regeneradores a las aguas, que atribuye poderes salvíficos a las aguas. Ese sistema es sacerdotal, ese sistema es sacerdotalismo y ha sido refutado, ha sido condenado por la iglesia verdadera, porque el único que da el perdón de pecados es Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Dan gloria al Señor. Entonces, ¿quiénes son los católicos? ¿Ellos o nosotros? ¿Quiénes tienen práctica católicos? ¿Ellos o nosotros? Porque nosotros no bautizamos a nadie para que se salven, bautizamos a las personas porque ya son salvos. No sé por qué no dicen gloria a Dios ustedes. Aleluya, hermano. No bautizamos a las personas para que sean salvas, bautizamos a las personas porque ya son salvas. No bautizamos a las personas para que sean salvas, bautizamos a las personas porque ya han sido salvas, ya han sido regeneradas. Diga gloria a Dios, celebren la misericordia del Señor. Pero el catolicismo hace eso, bautiza a los niños para que sean salvos. Iribiso y vinovis conosci, amén. Y le hacen la cruz. Que hagan eso, hombre. Esos abelianos que también hagan esas cirigonzas que hacen los curas. Porque ellos tienen un sistema sacerdotalista, hermano. Amén. Atribuirle poderes salvadores al agua. Cuando ya les dije que el significado del bautismo, ¿qué es, hermanos? Una ceremonia que nos hace entrar en la familia de Dios. Una ceremonia que da testimonio público de que ahora somos personas regeneradas, perdonadas, salvadas, limpiadas, y por eso nos bautizamos. El significado es comunión, porque al haber sido bautizados hemos cumplido y estamos cumpliendo la palabra del Señor y tenemos conciencia limpia, conciencia tranquila delante de Dios, que no estamos incumpliendo algún mandamiento, sino que estamos cumpliendo la palabra del Señor. Aleluya. Sencillo, hermano, sencillo, de gloria a Dios. Sencillo. Sencillo, hermano. Pero ellos dicen que entre la gracia de Dios y las almas de los hombres se hace necesario la mano del pastor, que se zambullan en el agua con el que se está bautizando para que esa persona sea lavado y limpiado. Qué torpeza, hermanos. Y eso es determinante, dicen ellos. No, 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 hermano. No, no, no. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es el concepto que tienen ellos sobre la salvación? Ya se lo memorizaron. Que la salvación viene de Dios. Y nosotros tenemos ese mismo concepto, que la salvación viene de Dios. Pero ellos le añaden que para que esa salvación sea complementada, tiene que ser la persona bautizada, porque en el agua es que se limpian los pecados. Ese es el concepto de ellos. Amén. Ahora yo le voy a preguntar a ustedes y a los abelianos, ¿quién es el que salva y lava los pecados? ¿La sangre de Cristo o el bautismo en agua? ¿Quién es el que salva y lava los pecados? ¿La sangre de Cristo o el bautismo? La sangre de Cristo. Amén. Y esto que lo oigan bien los abelianos, porque esto lo vamos a saber a la luz de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Mire, cuando el Señor Jesús ofreció su vida en la cruz del Calvario, pudo pronunciar: consumado es. Mire lo que le estoy diciendo. Para esos conacastes que tiene. Amén, hermano. Cuando el Señor Jesús ofreció su vida en la cruz del Calvario, pudo pronunciar, ¿cómo dijo? ¿Y qué significa consumado? Hecha está la salvación. Él hubiera dicho: señores y señoras, medio consumada es la salvación, porque yo solamente los lavo por mitad.
la otra mitad la van a hacer los discípulos en el bautismo. No, él dijo, con sello de oro, con sello de Dios, consumado es la salvación. Aleluya, Urrabaya Saja. Yo siento el poder de Dios, hermano. Dicen amén. Consumado es, y eso está en Juan 19:30. Con esta expresión el Señor daba por hecho la salvación de la iglesia sobre la base de sus méritos perfectimísimos. Daba por hecho con esas palabras que la salvación estaba dada a la iglesia, amén. Pero según la enseñanza de Sabelio, según la enseñanza sabeliana de los Jesús solos, esto no es cierto. La salvación aún no está consumada, pues se necesita añadir el bautismo para complementar la obra de salvación por cada alma que cree. ¡Qué absurdo! Según la enseñanza de Sabelio, lo que Cristo dijo consumado es, no es cierto, porque se necesita el bautismo para que la salvación sea consumada. ¡Qué absurdo! Cristo dijo ya consumado es. Consumado es, hermano. Ellos dicen entonces que la salvación aún no está consumada, pues se necesita añadir el bautismo para complementar la obra de salvación. Mire qué error doctrinal. Atribuyéndole poderes salvadores al bautismo en agua, hacen inconclusa la salvación de Cristo en la cruz del Calvario. Y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario quedó completa. Amén. Por otra parte, si el bautismo es necesario para la salvación, resulta curioso que el mismo Señor Jesús no haya bautizado a nadie. ¿A qué vino Cristo? ¿A predicar o a bautizar? Si hubiera sido necesario el bautismo para la salvación, Cristo no solamente hubiera predicado, sino que hubiera bautizado también. Gloria a Dios, hermano. Amén. Dele gloria al Señor. Cristo no bautizó a nadie, porque no era el bautismo el que iba a dar la salvación, sino su muerte en la cruz del Calvario. A esto se añadirá el hecho desconcertante de que el apóstol Pablo agradecía a Dios por haber bautizado a muy pocos de los corintios. Y eso lo vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Porque hay que añadir, hermanos, al hecho desconcertante de que el apóstol Pablo agradecía a Dios por haber bautizado a muy pocos de los corintios. Amén. Pablo dijo, yo pocos he bautizado. Primera Corintios 1, 14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Como quien dice, no me interesa. Pero más adelante, mire, también vendría a ser un lenguaje de veras extraño en los labios de un apóstol las palabras, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No me mandaron a bautizar, no me mandaron a bautizar, sino a predicar, porque la prédica, el mensaje es el que salva. Cristo es el que salva, Cristo es el que salva. Digan gloria a Dios, hermano. Amén. Si para Pablo el bautismo hubiera tenido valores salvadores o regeneradores, ¿usted cree que Pablo no se hubiera preocupado por predicar y bautizar? Pablo no hubiera dejado pasar a nadie sin zambullirlo en el agua, como los sabelianos. Pero él dijo, miren pues, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Amén, hermano, porque el evangelio es el que salva, el Cristo es el que salva, la palabra del Señor. Amén. Entonces vendría a ser un lenguaje de veras extraño en los labios de un apóstol, esas palabras.
no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, según lo que hemos leído, hermano, 1 Corintios 1:17. Si en las aguas bautismales está la fuente del Calvario, si en las aguas bautismales está la fuente del Calvario, serían absurdas las palabras de Pablo, que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar. Amén, hermano. Yo como le repito, hermanos, en otras palabras, si en el bautismo está la salvación, Pablo no hubiera mencionado tales palabras, hubiera dicho que Cristo lo había mandado a predicar y a bautizar. Si la salvación pendiera del bautismo, Pablo hubiera dicho: señores, Cristo me mandó a predicar y a bautizar. Pero él dice: los que tengo memoria son como 5 los que he bautizado. ¿Cuántos son? Crispo 1, cuéntenlo. Gallo 2. A la familia de Estefanas, no sabemos cuántos hayan sido la familia, pero tengo ahí como quizás entre unos 5 a 6 personas, porque no le interesaba a él. Ese trabajo lo iban a hacer otros. Lo que le interesaba a él era la conversión de las almas, el perdón de los pecados de las almas. Amén. Pero si en el bautismo hubiera poder salvífico, salvador, Pablo se hubiera preocupado por bautizar. Amén. Gloria al Señor, hermano. Entonces, otra patada para el diablo. Otra patada para Sabelio, otro garrotazo para esos que llaman a la radio, otro leñazo para esos erróneos, otro leñazo, porque tenemos la palabra. Digan gloria al Señor, hermano. Amén. Otros hechos igualmente paradójicos para la doctrina sabeliana serían la promesa que Cristo dio en la cruz al ladrón arrepentido, asegurándole que estaría con él en el paraíso, a pesar de que no se había bautizado en agua. Ese fue el versículo que leímos. Amén. ¿Dónde queda ese pasaje entonces? Que Cristo le dijo al otro crucificado, al ladrón arrepentido, que hoy mismo estaría, le dijo, en el paraíso. ¿Verdad que no se bautizó? ¿Por qué? Porque había sido, ¿qué, hermano? Perdonado por Cristo. Era un ladrón arrepentido. Gloria al Señor. Igualmente el hecho de que los gentiles creyeron en los gentiles que creyeron en la casa de Cornelio. Porque hay otro problema en ellos. Dicen ellos que nadie puede recibir el bautismo del Espíritu Santo si no se ha bautizado en agua. Ellos dicen: primero es creer, después la salvación se complementa en las aguas bautismales y entonces se recibe el Espíritu Santo. Pero ya vamos a probar en la palabra que hubieron gentiles que antes de ser bautizados en las aguas recibieron el Espíritu Santo. ¿Y por qué recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados en las aguas? Porque ya habían recibido el perdón de sus pecados, porque ya habían sido limpiados de sus pecados, porque ya se habían arrepentido de sus pecados. Porque Dios no puede bautizar con el Espíritu Santo a un pecador, hermano. La promesa del Espíritu Santo es para los arrepentidos. Amén. Igualmente el hecho de que los gentiles que creyeron en la casa de Cornelio recibieran el bautismo del Espíritu Santo en el momento mismo de su conversión, antes de que fueran bautizados en agua. Leamos Hechos 10, 44 al versículo 48. Vamos a ver cómo esos gentiles en la casa de Cornelio, en el momento de su conversión, fueron bautizados con el Espíritu Santo. No se necesitó ser bautizados en agua para ser bautizados en el Espíritu, porque lo que importa es el perdón, y el perdón se obtiene en creer en el Hijo de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Hechos, ¿qué le dije? 10:44 al 48. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La evidencia externa de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo es el hablar en ¿qué? En lenguas. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Él dice: si estos que ya fueron perdonados recibieron el Espíritu Santo, no se les impida ahora el ser bautizados en agua. Aleluya. Amén, hermano. Entonces aquí la Biblia una vez más asegura que no es necesaria la salvación, no es necesaria, no es necesario el bautismo para la salvación. Lo que es necesario es creer, arrepentirse, convertirse. Amén, hermano. Porque aquí lo estamos viendo en estos gentiles. Se convirtieron, creyeron la palabra de Pedro que hablaba de parte del Señor. Fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Entonces, ¿dónde está el problema de ellos? ¿Dónde está la interpretación de ellos? Que tiene que ser bautizado una persona para recibir el Espíritu Santo. Si aquí la palabra del Señor está diciendo que una persona sin ser bautizado, hermano, en agua puede recibir el bautismo del Espíritu Santo si ha sido perdonado y si se ha arrepentido de sus pecados. Amén. Entonces este último hecho viene a corroborar que el perdón de pecados y la salvación se recibe no por las aguas bautismales, sino por oír con fe. ¿Cómo se recibe el perdón de los pecados y la salvación? ¿Por las aguas bautismales? No. ¿Se recibe por qué? Por oír por fe. Y eso dice Gálatas 3, versículo número 2. Eso dice Gálatas 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Dice el apóstol Pablo. En otras palabras, la salvación se recibe por fe, por creer. Amén, hermanos. Entonces ya no se deje meter ese engaño que le dice que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús, porque si no, solo lo han mojado. ¿Verdad que así dicen? Solo lo han mojado, porque ellos le atribuyen poderes salvadores a las aguas bautismales. Pero, hermano, el perdón de los pecados y la salvación se reciben no por las aguas bautismales, sino por el oír con fe. Lo dicho anteriormente, en ninguna manera significa desconocer el importante papel que para el cristiano tiene la ceremonia del bautismo. Lo que yo he estado diciendo anteriormente en ninguna manera significa desconocer el importante papel que para el cristiano tiene la ceremonia del bautismo. Amén, hermanos. Porque el hecho de que el bautismo no limpie pecado no significa que no tiene valor para nosotros. ¿Tiene valor para nosotros, hermano? Claro, porque es un mandamiento que hay que cumplir, gloria al Señor. Aunque el bautismo no es importante, aunque el bautismo no imparte la salvación, es con todo un mandato que el Señor Jesús dio para todo aquel que cree. Aunque el bautismo no imparte perdón de pecado, es un mandato que hay que realizarlo todo aquel que cree en Él. Dele un aplauso al Señor. Amén, hermano. Toda persona que pretenda ser un discípulo de Cristo debe proceder a bautizarse. Eso es obvio. Toda persona que dice que es discípulo de Jesucristo debe de proceder a bautizarse en agua. Y aquí, como un anuncio para los que no se quieren bautizar: bautícese, hombre. Usted que dice que es discípulo, bautícese.
Claro, el bautismo no salva, el bautismo no perdona, el bautismo no quita las inmundicias, dice Pedro, uno de los versículos que vamos a estar estudiando en la otra enseñanza. El bautismo que habéis recibido nos salva, porque tenemos limpia conciencia de que estamos cumpliendo con el mandamiento del Señor. Pero ahí dice, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo en agua nos salva porque, hermanos, tenemos conciencia tranquila delante de Dios que estamos cumpliendo con el mandamiento de bautizarnos. Pero dice Pedro, no quita las inmundicias de la carne. Las inmundicias de la carne las limpia la sangre, Cristo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Amén. Entonces, hermanos, todo discípulo tiene que proceder a bautizarse. Toda persona que pretenda ser un discípulo de Cristo debe proceder a bautizarse. Amén. Porque es un mandamiento. Usted que tiene 2, 3 años de ser cristiano y no se quiere bautizar, bautícese, porque entonces usted sí tiene peligro. ¿Por qué tiene peligro? Porque no se sabe si se ha arrepentido. Porque, hermanos, la evidencia de un arrepentido y de un perdonado es que procede a bautizarse. Como el eunuco dijo, bueno, dijo, si yo he creído y aquí hay aguas que impide que yo sea bautizado. ¿Por qué? Porque había recibido el perdón de pecados y había sido arrepentido delante del Señor. Pero uno que no se quiera bautizar no es cristiano, ese es mundano. No se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo. Pero un discípulo, seguidor del Señor, que ha sido perdonado, limpiado, regenerado, ese procede a bautizarse. Amén, hermano. Mientras no lo haga, estará en rebeldía de la palabra de Dios. Si usted no se quiere bautizar, está en rebeldía. Y ahí es donde tiene problemas, porque entonces por rebeldía no va a alcanzar la salvación. Ya Cristo lo perdonó, lo limpió, si es que se ha arrepentido. Pero si no se quiere bautizar, está en rebeldía. No quiere cumplir el mandamiento de la palabra. Amén, hermano. Por eso dice Marcos, otro de los versículos que malversan los sabelianos: el que creyere y fuere bautizado. Pero ese es el seguimiento de un convertimiento. El que cree inmediatamente se bautiza. Pero ahí dice, el que no creyere será condenado. Mire qué lindo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no dice el que no creyere y no fuere bautizado. Porque el bautismo no es un requisito. El bautismo no limpia, no perdona. Por eso, hermano, el que cree inmediatamente obedece el mandato de bautizarse. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado y por eso será salvo. Pero el que no cree no se va a bautizar, por eso será condenado. Miren qué lindo es la palabra del Señor, hermano. ¿Se necesita estudio, hermano? No, si solo se necesita tener un espíritu convertido para entender la palabra del Señor. Yo no quiero terminar este tema, hermano, como esos animales, mala la palabra, ¿verdad? Como esos bueyes que en la noche están remascando y remascando y remascando, porque qué rica es la palabra. Gloria a Dios, hermano, aleluya. Dios quiera que así usted esté. Cuando llegue a su casa, diga, esto dijo el pastor, voy a leer más la Biblia, voy a comprar el DVD, voy a comprar el CD. Amén. Así que el que no se bautiza, ¿en qué está, hermanos? En rebeldía a la palabra de Dios. Y no puede tener con Dios una comunión plena. Claro, el que no se bautiza no tiene comunión plena con Dios. Porque el significado del bautismo es que nos entra a la familia de Dios. ¿Por qué nos entra a la familia de Dios? Porque hemos sido perdonados, regenerados, limpiados, y nos hace parte del cuerpo de Cristo. Segundo, estamos dando testimonio al mundo que somos nueva criatura. Tercero, tenemos comunión con Dios porque ya no estamos en desobediencia, sino que estamos en obediencia, cumpliendo el mandato de ser bautizados. Clara la palabra del Señor, amén. ¿Cuántos han sido bautizados?
Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos comunión con el Señor. Los que no se han bautizado, mientras no se bauticen, están en rebeldía. Bautícese, rebelde. Bautícese. Bautícese. Amén, hermano. Pero el que ya se bautizó, ese es porque ha nacido de nuevo. Yo me alegra con esos hermanos que al nomás aceptan al Señor. Pastor, ya. Así con el agua congelada. Porque hay arrepentimiento, hay convertimiento. Pero el que no quiere, ese sí solo se lleva a mojar porque ese no ha creído en el Señor. Amén, hermanos. Entonces, en la próxima enseñanza vamos a ver la interpretación errónea que los sabelianos le dan al significado del bautismo. Y vamos a ver todos los versículos, como el versículo de Hechos 2:38. Oiga lo que dice el versículo: arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para que sean borrados vuestros pecados. Confunde ese versículo, ¿verdad? Porque como que dice que para que sean borrados los pecados hay que bautizarse. Pero ese no es el sentido de la palabra, ni de la gramática. Les vamos a interpretar. O el versículo que dice en Pedro, este bautismo dice, nos salva. Entonces, oigan, el bautismo nos salva. Pero no, ven la otra parte que dice, no quitando las inmundicias de la carne. Amén. Gloria al Señor. Hay otros versículos más que se me fueron de memoria ahorita. Son como 6 que ellos malinterpretan. Y a los simples, a los que miran solo novelas y películas, se los llevan. Pero a los que son de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración y que vienen todos los sábados a escuchar la palabra del Señor, eso no se lo lleva a nadie. Amén, hermano. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. En esta hora, Señor, te damos gracias por el estudio de tu palabra, oh Dios, porque nos ha alumbrado más y nos ha hecho entender tus verdades. Te pido, Señor, que esta revelación de tu palabra resplandezca e ilumine los corazones de los confusos, Señor, y vuelvas a la luz a aquellos que se han divagado de tus verdades, Señor, que vuelvas a las verdades a aquellos que se han extraviado, Señor. Padre, tú eres grande. Gracias por esta revelación, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este siervo inútil. Gracias por mi vida, Señor. Gracias por aquellos que nos miran a través del internet. Salva, Señor, aquel que está ahí al otro lado de la radio, que escucha los mensajes, Señor. Salva aquel que está al otro lado de la computadora. Limpia, Señor, con tu sangre a aquellos, Señor, que necesitan el perdón de tus pecados, de sus pecados. Padre, empápanos de la palabra y del conocimiento. Empápanos de tu verdad, de tu palabra, Señor. Empápanos, Señor. Empápame, Señor, de tu palabra. Empápame, Señor, del conocimiento de tu palabra. Empápame, Señor, en tu nombre, Padre. Vamos a decirle, Señor, yo te busco. Yo te busco.
te busco, solo